3000 metros bajo la superficie, donde la luz del sol murió hace 1 hora. Algo está cazando. Y el agua aquí no es solo oscura, es una cámara de presión que aplastaría huesos humanos hasta convertirlos en astillas. 10 atmósferas de fuerza por pulgada cuadrada, lo suficientemente frío como para detener tu corazón en minutos. Y en ese vacío, un cachalote acaba de detectar movimiento. Su corazón se ralentiza a 60 latidos por minuto en la superficie, ahora a 10. El cuerpo de la ballena está apagando todo lo que no es esencial, redirigiendo el oxígeno al cerebro y los músculos. Lleva 40 minutos conteniendo la respiración. Luego se dispara. Un sonido tan fuerte que te rompería los tímpanos. Los rápidos clics del fuego atraviesan la oscuridad como disparos submarinos. Cada uno transporta más energía acústica que un motor a reacción en el momento del despegue. La ballena está escaneando, mapeando, construyendo una imagen tridimensional de algo enorme que se mueve en las profundidades. Y luego el eco regresa. Algo con brazos más largos que un autobús. Un cuerpo sembrado de ventosas, rodeadas de ganchos afilados como navajas. El invertebrado más grande de la Tierra. Un calamar gigante. Calor, calor, calor. Para la mayoría de los animales de la Tierra, la vida ocurre en la luz. Pero los cachalotes viven en un mundo en el que casi ninguna criatura entra jamás. Un universo vertical que se extiende kilómetros bajo la superficie, donde la presión aplasta el metal y la luz del sol nunca ha existido. Lo que hace que los cachalotes sean tan extraños no es solo su tamaño, su cerebro o su poder. Lo poco que realmente sabemos sobre ellos. Para un animal tan grande como un avión, son prácticamente invisibles. Pasan más del 70% de sus vidas en una zona a la que los humanos no pueden llegar. Un lugar tan profundo que nuestros submarinos luchan por sobrevivir incluso unos pocos minutos. Y casi nada de esto ha sido presenciado jamás. Estudiamos leones, tigres, tiburones, porque podemos verlos. Pero los cachalotes estudiamos sombras, ecos, cicatrices. Son lo más parecido que tiene la Tierra a verdaderos monstruos marinos. No en el sentido de ser aterrador, sino en el sentido de ser desconocido. Incluso sus rutinas diarias son un misterio. Todavía no sabemos cómo eligen cuándo bucear o cuánto tiempo duermen realmente, o cómo navegan por océanos del tamaño de continentes. A veces, los científicos observan grupos enteros de cachalotes flotando verticalmente en el agua, inmóviles como un bosque a la deriva de pilares grises, durmiendo en posición vertical. Nadie sabe por qué. Luego está la forma en que se comunican. Los cachalotes hablan en secuencias de chasquidos llamados codas. Patrones tan complejos que algunos científicos creen que pueden formar dialectos regionales o posiblemente la estructura temprana de I, un lenguaje verdadero. Imaginemos un animal cuyo cerebro es 6 veces más grande que el nuestro. Vivimos en un mundo que nunca hemos visto, hablando un código que todavía no entendemos. De vez en cuando, lo profundo permite echar un vistazo. Y cuando lo hace, lo cambia todo. Los buceadores se han encontrado con cachalotes en momentos que no deberían ser posibles. Estás colgado allí, en agua abierta, sin peso, vulnerable, y de repente
Algo enorme se mueve hacia ti a través del azul. El clic comienza más suave de lo esperado. Adrede, la ballena te está escaneando desde adentro hacia afuera. Tus pulmones, tus costillas, tus latidos, construyendo una imagen tridimensional completa de lo que eres. Y luego, simplemente se queda ahí, flotando, observando. A veces inclinan sus cuerpos, posicionándose para leer mejor los ecos. A veces giran lentamente, haciendo clic en patrones que suenan casi conversacionales. Y en momentos raros, momentos que dejan a la gente temblando, responden. Estas no son coincidencias, estas son interacciones. Porque esto es lo que te rompe. Estos animales tienen cerebros 6 veces más grandes que el nuestro. Poseen las mismas estructuras neuronales vinculadas a la compasión, el amor y el lenguaje en los humanos. Y los han tenido durante 15 millones de años más que nosotros. Podrían estar hablando uno de los idiomas más sofisticados de la Tierra. Y a pesar de todo lo que les hemos hecho, los siglos de matanza, la casi extinción, cuando entramos en su mundo indefensos y curiosos, no huyen. Ellos no atacan. Ellos se dan la vuelta. Intentan comprendernos. Gigantes con el poder de matar que eligen en cambio comunicarse, conectarse. Los cazamos hasta el borde de la extinción y aún así nos llevaron lo suficientemente cerca para darnos cuenta de que estamos en presencia de una inteligencia que apenas hemos comenzado a comprender. Una mente que se extiende para encontrarse con la nuestra. Durante siglos, los humanos solo conocían a los cachalotes de la superficie, y todo en ellos parecía estar mal. Los marineros del siglo XVIII los llamaban diablos del mar, leviatanes. Algunos pensaban que eran el mismísimo Kraken, el monstruo de las historias que surgía del abismo para arrastrar barcos hacia las profundidades. Porque cuando estás en la cubierta de un barco de madera en medio del Atlántico y una cabeza de 15 metros de largo emerge de la niebla, exhalando una columna de niebla que huele a muerte, no piensas en un mamífero, piensas en una pesadilla. Los sonidos no ayudaron. Los barcos pasarían por mar abierto y lo oirían. Se escuchan fuertes golpes rítmicos que vienen desde abajo, como si algo enorme golpeara contra el casco desde abajo. Las tripulaciones pensaron que estaban siendo acosadas. Algunos creían que eran espíritus. Otros pensaron que el barco se estaba rompiendo. Eran cachalotes comunicándose. Y luego estaban las cicatrices. Cuando los balleneros finalmente comenzaron a matar a estos animales en cantidades lo suficientemente grandes como para poder examinarlos de cerca, encontraron algo que los aterrorizó. Marcas circulares que cubren las cabezas y cuerpos de las ballenas, algunos de casi 1 pie de ancho, rodeado de cortes más pequeños como marcas de dientes, cicatrices de ventosa. Si las ballenas lucían así, ¿contra qué diablos estaban luchando? El mito del calamar gigante no nació de la imaginación, sino de la evidencia tallada en carne viva. Pero el miedo se hizo real en 1820. El barco ballenero Essex fue embestido por un cachalote en medio del Pacífico. No por accidente, sino deliberadamente. La ballena golpeó el barco 2 veces, se estrelló en el suelo y lo hundió. La tripulación pasó meses a la deriva en botes salvavidas. Algunos recurrieron al canibalismo para sobrevivir. Los sobrevivientes contaron historias de una ballena que parecía consciente, enojada y vengativa. Herman Melville escuchó esas historias y 30 años después escribió Moby Dick. La ballena blanca no era ficción, era el miedo al que se le dio nombre.
miedo a algo masivo y poderoso que vivía en un mundo al que no podíamos entrar, pero que podía alcanzarnos y destruirnos de todos modos. En el siglo XVIII, los cachalotes se convirtieron en los animales más valiosos de la Tierra, no por lo que eran, sino por lo que llevaban. Dentro de esa enorme cabeza empaquetada en el órgano de Spermaceti había aceite, claro, odilus, y diferente a cualquier otra cosa en la naturaleza. No humeaba cuando se quemaba. En el invierno no hacía frío. Lubricaba la maquinaria mejor que cualquier otra cosa que los humanos hubieran descubierto jamás. Y encendía lámparas más brillantes y limpias que cualquier otro combustible. El aceite de esperma de ballena impulsó la revolución industrial, iluminó ciudades enteras, mantuvo las máquinas de la fábrica en funcionamiento. Era oro líquido. Y así comenzó la caza. Los barcos balleneros salían de los puertos de Nueva Inglaterra y viajaban a través de océanos enteros durante meses, a veces años. Las tripulaciones escanean el horizonte todos los días buscando ese golpe revelador. En el momento en que vieron a uno, comenzó la persecución. Pequeñas embarcaciones lanzadas, arpones listos, remando hacia animales del tamaño de autobuses. Ballenas agitándose en agonía, el océano volviéndose rojo, sus golpes pasando de aliento a salpicaduras de sangre. Y los sonidos que hacían, llamadas bajas y tristes que se escuchaban kilómetros bajo el agua, sonidos de pánico, llamadas de angustia al resto del estanque. Otras ballenas los escucharon y aprendieron. Las manadas de cachalotes comenzaron a huir al ver los barcos. Las madres se posicionaron entre los barcos y sus crías. Algunos contraatacaron, destrozando los barcos con sus colas y arrastrando a las tripulaciones bajo el agua. Pero no podían luchar contra los arpones. No podían superar en velocidad a los barcos con velas y, más tarde, a las máquinas de vapor. A mediados del siglo XIX, los océanos estaban llenos de flotas balleneras. Barcos americanos, británicos, holandeses, japoneses, todos cazando el mismo animal, llevando a las poblaciones al colapso. Algunas áreas que alguna vez albergaron cientos de ballenas vieron sus números caer a un solo dígito. Pero los cachalotes tardan en recuperarse. Las hembras no alcanzan la madurez sexual hasta los 9 años. Los embarazos duran 15 meses y nace una sola cría cada 5 a 7 años. No se puede sostener una población que se reproduce tan lentamente cuando se matan miles de personas al año. A principios del siglo XX, las poblaciones de cachalotes se habían desplomado. Algunas estimaciones sugieren que matamos a más de 1 millón de ellos, quizá más. Poblaciones regionales enteras fueron exterminadas. La diversidad genética colapsó. Y finalmente, en 1986, entró en vigor la moratoria mundial a la caza de ballenas. Demasiado tarde para muchos, pero justo a tiempo para algunos. El número de cachalotes se ha recuperado lentamente. No son lo que eran, nada parecido, pero lo suficiente como para que ya no estén al borde inmediato de la extinción. Apenas sobrevivieron. Casi los borramos de planeta, pero nunca los entendimos. Para entender quiénes son realmente los cachalotes, tenemos que remontarnos a las profundidades. Esto es lo que pasa cuando buceas a 3.000 metros por debajo de la superficie. La presión a esa profundidad es aproximadamente 300 veces la que experimentamos a nivel del mar. Suficiente para aplastar un coche y convertirlo en un cubo. Suficiente para implosionar un submarino si no está construido perfectamente. Y sin embargo, los cachalotes hacen esto docenas de veces al día,
conteniendo la respiración durante más de 1 hora y luego nadando casualmente de regreso a la superficie como si nada. No deberían existir, pero existen, y cada parte de su cuerpo es una solución a un problema que mataría cualquier otra cosa. Empecemos por la cabeza. Ese enorme ariete cuadrado de 9 metros de largo no solo sirve para hacer espectáculo, es un cañón sonar biológico. En el interior hay un órgano llamado spermaceti, lleno de hasta 1 tonelada de aceite ceroso. El sonido se origina en lo profundo de los conductos nasales de la ballena, viaja a través de este aceite que lo enfoca como una lente acústica y luego se dispara hacia adelante en un haz direccional. El resultado hace que registre un nivel de 230 decibelios. Para ponerlo en contexto, un motor a reacción a toda velocidad tiene 140 decibelios. Estamos hablando de energía sonora miles de veces más intensa. Tan fuerte que los buceadores han informado que sienten los clics pasar a través de su pecho como un puñetazo físico. Ahora mira el cuerpo. Los cachalotes no solo contienen la respiración, colapso activo de sus pulmones durante el descenso. Esto evita que el nitrógeno se disuelva en la sangre, el mismo proceso que produce la enfermedad en los buceadores humanos. Sus costillas son flexibles y se doblan hacia adentro bajo presión en lugar de romperse. Su sangre transporta concentraciones de hemoglobina mucho más elevadas que las nuestras, uniendo el oxígeno de forma más eficiente. Y sus músculos están llenos de mioglobina, una proteína que almacena oxígeno directamente en el tejido, tanto que su carne es casi negra. Cuando la ballena se sumerge, no depende únicamente del aire de sus pulmones. Funciona con el oxígeno almacenado en cada fibra muscular de su cuerpo. El corazón en sí es una obra maestra de ingeniería biológica. En la superficie, 60 pulsaciones por minuto. Durante una inmersión, baja a 10. La ballena esencialmente se está poniendo en un estado controlado de casi apagado, redirigiendo sangre solo al cerebro y los músculos críticos. Todo lo demás queda inactivo. Y luego está el cerebro, 6 veces más grande que el nuestro, el cerebro más grande de la Tierra. No necesariamente la inteligencia más inteligente no escala linealmente con el tamaño, sino que está estructurada de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Grandes regiones dedicadas al procesamiento del sonido, vías neuronales diseñadas para el mapeo espacial tridimensional en completa oscuridad. No es solo un animal que se adaptó a las profundidades. Este es un animal que reescribió las reglas de lo que es biológicamente posible. Pero sobrevivir en las profundidades requiere más que ingeniería, requiere inteligencia. Los cachalotes no solo hacen clic para cazar, hacen clic para hablar. Los patrones se llaman codas, secuencias rítmicas de clics que suenan casi como código Morse. 1, 3, 4 voz, 1, 3, 12. Cada patrón es distinto, cada uno se repite, cada uno es reconocido por otras ballenas a lo largo de kilómetros de océano. Y aquí es donde todo se pone extraño. Los diferentes clanes tienen diferentes dialectos. Las ballenas del Caribe no se comportan de la misma manera que las ballenas de las costas de Japón. Los grupos musicales que viajan juntos desarrollan patrones de clic compartidos, secuencias características que los identifican ante otros grupos. No es instinto, se aprende. Los terneros no conocen instintivamente el cota de su clan. Se les enseña escuchando, imitando y practicando hasta que lo hacen bien. Esto es cultura, en el verdadero sentido antropológico de la palabra. Pero esto va más allá. Algunos científicos creen que los codas del cachalote pueden tener reglas estructurales de sintaxis que les permiten combinar clics de maneras significativas, como palabras que forman oraciones. Si fuera cierto, significaría que los cachalotes no solo se comunican, sino que hablan. En 2021,
Los investigadores lanzaron el proyecto Especies de la Tierra utilizando IA para analizar miles de horas de chasquidos de ballenas grabados. El objetivo: descodificar el lenguaje. Encuentre patrones que los humanos no pueden detectar. Entiende lo que realmente están diciendo. Todavía no hemos llegado allí, pero los primeros resultados sugieren que la complejidad es asombrosa, mucho más allá de lo que vemos en delfines u otras citas. Algunos investigadores creen que la comunicación de los cachalotes podría ser más sofisticada que el lenguaje humano, no en contenido, sino en estructura. Un solo cachalote influye en la vida de todo un océano de maneras que no entendíamos hasta hace poco. Los cachalotes no solo viven en las profundidades, viven entre mundos, buceando miles de metros para cazar y luego volviendo a la superficie para respirar, descansar, socializar y cuidar a sus crías. Viajan en grupos familiares muy unidos, liderados por hembras mayores, las matriarcas, que guían al grupo a través de bases oceánicas enteras. Estas migraciones no son desplazamientos aleatorios, son herencia. Raíces transmitidas de abuela a madre y a ternero. Líneas excavadas en el océano que trazan zonas de alimentación, criaderos de aguas cálidas y antiguas zonas seguras donde se criaban terneros antes de la era de los barcos y los motores. Y con cada inmersión que hacen y cada respiración que toman en la superficie, cambian el océano que los rodea. Esto es algo que nadie esperaba. Los cachalotes fertilizan el mar. Cuando suben de las profundidades, traen nutrientes, especialmente hierro, de aguas donde la luz del sol nunca llega hasta la superficie, donde vive el plancton. Y el plancton es la base de todo, la base de la cadena alimentaria, el productor de la mitad del oxígeno de la Tierra. Una ballena puede estimular tanta captura de carbono como miles de árboles. Una manada de ballenas puede influir en los ciclos climáticos, en una población entera, y tener consecuencias a nivel planetario. No solo sobreviven en el océano, sino que ayudan a construirlo. Y aún en la muerte, su obra continúa. La caída de una ballena, el hundimiento de una ballena muerta en el fondo del mar, crea una ciudad en la oscuridad. Una sola ballena puede alimentar todo un ecosistema de aguas profundas durante 100 años. Cangrejos, anguilas, gusanos, tiburones. Miles de animales sobreviven porque un gigante se hundió en el abismo. Es una de las transferencias de energía más dramáticas de la naturaleza. La vida se convierte en vida. La muerte convirtiéndose en un mundo entero. Es por esto que los cachalotes son diferentes a cualquier otra ballena. Las ballenas de Baen se alimentan por filtración. Las orcas cazan inteligentemente. Pero los cachalotes se sumergen más profundamente, permanecen más tiempo, se comunican de manera más compleja, forman estructuras familiares más ricas y dan forma al océano de una manera que ninguna otra especie lo hace. Son ingenieras, matriarcas, cazadoras, maestras, navegantes y la memoria viva del mar.